Numa Moraes. Bienvenido. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Encantado. Muchísimas encantado. gracias. Muchísimas gracias. Y vos sos de la época de las heladeras a querosén también. No llegué a la heladera con querosén, te juro, en Pero un serio. antepasado mío, allá de Rincón dos Morais, Ah, carnicero él, se llevó la primera heladera a querosén. te puedo creer. Sí. Y la devolvió. ¿Por qué? Porque no enfriaba para afuera. Ay, me muero. Él quería aire acondicionado. No, no. Era un adelantado. Me encantó. Seguro. La Qué devolví. lindo. Che, bueno, primero, Numa, infinitamente agradecido a que estés acá hoy con nosotros. Bueno, ayer el momento, o uno de los momentos más emotivos de la despedida del Pepe, vos, la Ronada Carrero y toda esa multitud cantando a Don José. Sí, una canción, bueno, es el himno popular uruguayo desde hace 20 años, oficialmente declarado. Y la cantaron los olimareños allá por el año 62, la grabaron por primera vez. Y yo la cantaba, creo que en la escuela, antes de empezar a tocar la guitarra. Ya cantaba esa Para música. mí eran ídolos totales. Yo recuerdo una cosa, Rubén yo Leno. tuve la suerte de estar en el estadio cuando vinieron los Olima. Esa versión es impagable. Y cuando cantaron a Don José, Sí, y todo el público rodeando. no, una Y locura. con lluvia. Sí, sí, llovía, es verdad. Impresionante. Llovía, es verdad. Yo no estaba acá todavía. Ajá. ¿Cuándo volviste? En el 84, a 80, fines del Fines del 84. Boté y todo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con el Pepe? Con el Pepe en alguna actuación, en 33 estuve con Braulio, él había estado o estuvo al otro día. Estuve unos meses antes en alguna actuación en que combinamos, siempre estábamos en distintos festivales. O sea que nosotros estábamos en el momento que estábamos siempre en vivo, desde el Palacio Legislativo, y no me acuerdo en qué parte, en un momento de la transmisión del canal, yo te veo haciendo la cola, entrando con la gente, ¿no? Para saludar a Pepe. Sí, yo fui de mañana. Ahí está. Sí, sí. Y creo que pará, no, en el móvil de Vamos Arriba, Hernán Prieto te hizo una nota. Ah, sí. Ahí está. Cuando llegué. Hernán claro. Prieto te Sí, sí, vio y te hizo sí, una nota. Sí, sí. Ahí está. Sí, a eso de las 10:30 de la mañana fue porque empezaba a las 10, se abría la puerta para entrar. ¿Qué conexión tenía Pepe con la cultura, ¿no? Con el canto popular, muy grande. con los artistas. Eso es algo que siempre remarco, ¿no? No siempre uno tiene a un presidente, alguien tan representativo, escuchándote, porque generalmente por razones de agenda o de lo que sea, estos compañeros están un ratito y se tienen que volar. Sin embargo, Pepe de alguna manera arreglaba para quedarse a escuchar todo el espectáculo, ¿no? Y eso me sucedió en muchas ocasiones, que él siempre estaba, sabía las canciones. No es que hacía acto de presencia, iba a disfrutar del iba a recital, escuchar, del sí, concierto, sí. de lo que sea. Y donde lo tocaras un poquito, le ponía a cantar también. También, ¿no? Sí. Yo lo vi también muchísimas veces, iba al Teatro de Verano. Ah, sí, sí. Carnaval. Claro, Iba. claro, sí, sí. Cuando Sí, no. hablaban de él y cuando no. A veces iba bastante. Sí. Y por lo general lo acompañaba Lucía. Claro, siempre estaba, sí. Yo todas las veces que lo vi con Lucía. Recuerdo una vez en Durazno, en un pago, creo que se llamaba Feliciano, un pago muy campesino, en una tarde antes de su presidencia, haciendo la campaña, pero con un sol terrible en el escenario a pico, y ellos ahí sentaditos con todos los demás oradores y esperando que todo el mundo hablara a pleno sol. A mí me preocupaba aquello. Y después se quedó a escuchar. Se quedó. Todavía. Se quedaba. Increíble. Sí, sí. Y ustedes, yo admiro esa generación profundamente por un montón de cosas, ¿no? Digo, por cómo tocaban. Ahora que estás diciendo eso del sol, digo, ustedes, a mí una vez me tocó presentar al Pepe Guerra en un evento y no podía creer lo que estaba viendo, lo que sonaba en vivo, y también al rayo del sol, porque era un evento al mediodía.
y esa música que hacen ustedes es inigualable Sí, en el mundo. Lo lindo de Pepe Mujica es la amplitud, además, porque le gustaba el carnaval, le gustaba el canto popular, le gustaba el tango y sabía mucho en general de los autores. Y a Pepe Guerra nunca olvidaré una vez que lo vi cantar en La Patria Gaucha con una gripe impresionante. Yo decía, me dolía a mí ¿Cómo oírlo. va a ser? Y aguantó más de 2 horas y yo no sé cómo hizo para recuperarse porque a la semana estaba cantando perfecto. Claro. También lo vi así en Tacuarembó, en otra, allá que yo canté también en esa oportunidad, por los años 66, 67. Estaba muy resfriado, pero cantó como lo digo. Ningún problema, Era un tipo increíble. la verdad. Bueno, Actorazo. ahí está, mirá, estamos, esa es la última imagen, ¿no? Que vimos ayer cuando se llevan al cajón con Sí. los restos del Pepe. Numa, tenés una trayectoria impresionante. Agradecerte desde ya por estar acá y por todo lo que has dado a la cultura. La mayoría de tu trayectoria ha estado en Montevideo generalmente, pero tus raíces tacuaremboenses siempre las sacás a relucir. Y sos un tacuaremboense y siempre lo has dicho. Desde ese lugar, ¿cuál ha sido la importancia del Pepe Mujica para el interior del Uruguay? Fundamental, porque con toda su inmensa cultura aprendida cuando joven y después como recuperada durante 7 años de soledad total, como él lo oí contar, como hablando con él mismo, él con toda esa inmensa cultura histórica, cultural, sabía hablar con un paisano en su propio idioma, pues de alguna manera era natural en él hablar sencillo, hablar sencillamente cosas muy profundas, ¿no? Y eso no es fácil, llegar con autenticidad y bueno, naturalmente, no forzadamente, ¿no? Cuando nosotros estábamos repasando muchos de los momentos más destacados del Pepe, veíamos que había estado al lado de muchísimos artistas, no solo los internacionales, que a veces son los que llaman más la atención, sino al lado de muchos artistas nacionales. Ah, sí. ¿Cómo vivías las conversaciones con él sobre los artistas de acá y el arte, que él lo apoyaba muchísimo? ¿Qué decían de nuestro arte? Te recuerdo muy patentemente la actuación de los olimareños en el Antel Arena, por ejemplo, Sí. que yo fui a cantar con ellos un tema. Y él llegó antes, por supuesto, con Lucía y al camarín. Ahí estaba el maestro Tavares también. Y mucha broma, muchos recuerdos, muchas cosas que nos divertía mucho. Y él se divertía mucho también. Y nos estuvo haciendo cuentos, charlando con Pepe, con Braulio, con toda la barra que estaba ahí, la Rona Carrero también, y otros compañeros, hasta que los olimareños tuvieron que salir al ruedo. Si no se quedaban ahí en charlas. Si no se quedaban. Y después, Muchachos, miren que tienen que ir a tocar. Ay, claro. Estamos acá esperando. fue así, exactamente. Fue así, mirá que... Hay que tocar. Y seguía aquello y los tiraron para arriba del escenario. Y en ahí esa es- ocasión también se quedó hasta el final del espectáculo, como contabas. Sí, claro. Se quedó a ver Claro. todo, Además, recuerdos. una cosa que tú lo sabrás, a veces cuando estás en la primera fila y es lógico que él estuviera, el volumen es terrible, ¿no? Es tremendo. Claro. Es tremendo. Yo, por ejemplo, trato de apartarme hacia más lejos de De las donde primeras están los filas, parlantes. claro. Claro. Y yo pensaba también, ¿cómo aguantar ese volumen? Pepe y yo, sí, lo aguantaban. O sea, vivían el espectáculo y creo que aprendía de cómo era, por ejemplo, Braulio, cómo es Braulio, cómo era Pepe. Y de todo, algo él siempre sacaría y nos enseñaba mucho, ¿no? Esa sencillez hay que traspasarla de alguna manera. Y a propósito de esto que contabas, de esta anécdota, tenía muy buen sentido del humor, ¿no? Muy bueno, sí, claro. De alguna manera, a veces ácido,
pero Mirá. eso también es importante, ¿no? A veces es humor, pero con una vueltita, ¿no? Y eso era muy, muy maravilloso en él. Numa, recién estábamos hablando de Pepe Guerra, nombraste a Braulio, yo me vine el Sabalero, me vino a la mente. Digo, de toda esa camada, ¿no? Donde vos estás también junto a muchos otros, ¿quién está o está tomando el legado? ¿Hay nuevas generaciones que van por ese camino? Los tiempos son distintos. Cuando yo empecé, bueno, Pepe Braulio, el Sabalero, Alfredo. Alfredo. Un poco era más mayor o Sí. sea, el Pepe Braulio y el Sabalero son unos 8 años mayor que yo. Ajá. O sea, yo empecé ahí Biglietti, ¿no? Biglietti fundamental. Me apoyaron mucho a la juventud. En el caso mío tuve un apoyo impresionante de Daniel, de Pepe Braulio y Alfredo en especial. O sea que fue una suerte para mí ahí empezar a grabar en el año 68, haber cantado con los Olimas en el estadio un año antes, haber cantado ahí frente a Citarrosa, me ayudó, y haber visto a Biglietti en el 65, cosa que me impactó, ¿no? Salí peinándome como él y cantando con una buena posición en la guitarra. Pero hay muchos valores jóvenes. Ahí estamos repasando fotos. Esa foto no distingo de acá, la tengo lejos. Sí, ¿Con quién Canadá, estás ahí? con Alfredo. Con Alfredo. Ahora sí. Sí, fue muy emocionante. Eso fue en el 80, en Toronto. Ajá. Él recitó su poema desde el exilio, me pidió que yo hiciera una milonguita ahí y se emocionó muchísimo. Era muy emocionante aquello. Sí, claro, con ellos nos encontramos en el exilio, con el Sabalero, Marcos Velázquez, muchísimo. Porque vos, ¿en qué año volvés? En el 84. 84, pero me después dijiste. ¿Y Alfredo, más o menos? también, ¿no? pero Por ahí. antes fue el primero. ¿Quién fue el primero? Alfredo. Alfredo primero. O los olimareños. Por ahí. Sí. Yo estaba escuchando una radio en Holanda, una radio que se escuchaba mucho y que era un programa que recorría el mundo con distintos tipos de música. Pero vi en el Hits, ¿no? Que iba a transmitir el Festival de Cosquín. Ajá. Y fue la primera vez que Alfredo volvía al Río de la Plata. Entonces lo anuncia, cuando empiezan a sonar aquellas guitarras, se me cayó el alma. Aquello era impresionante. Y ahí dije, bueno, se está dando la vuelta, ¿no? Ahí es donde yo justamente estaba pensando en eso, pero ahí es donde vos empezás a vislumbrar Sí. que, bueno, se terminaba la dictadura, que ustedes podían volver. Sí. ¿Y cuál era la señal, digamos, cierta de que volvemos? Bueno, yo recuerdo que ahí tuve que venir a Buenos Aires, ya era acercarse, pero todavía no tenía documentación uruguaya. Ajá. Venía con un pasaporte holandés, ¿no? Y bueno, vine a Buenos Aires, antes fui a Australia, y en Australia el flaco, el del búho, que estaba en la 30, el flaco de San José. Omar Gutiérrez. Omar, se comunicaban desde una radio con él. Ajá. Y entonces me anuncia, te levantaron la censura, estoy pasando Nenena por la radio. Y ahí, Omar te dice eso. Omar me dijo. Y después de Australia fui a España, vuelvo a Holanda y ya me dicen que tenía que venir a Buenos Aires, que podía venir. Y cuando estaba en Buenos Aires ya me querían traer para acá. Batalla era alguien que decía, no, que venga por Fraivento. Pero no, esperaron un poquito, que no hubiera problema. Bien. Ya me habían levantado la censura y venía Germán Araujo, venía una cantidad de gente que fueron a traer también a Enrique Rodríguez.
Y bueno, aquello fue impresionante. Y ahí se dio la vuelta. Numa, a Don José es una de esas canciones que no te cansás de cantar, que te toca la fibra íntima. ¿Y qué sentiste ayer? Ayer fue muy especial. Yo creo que si hubiera sido una cosa armada, tendrían que haber estado muchos cantores ahí, Braulio mismo, que fue el primero que la cantó junto con Pepe, ¿no? Y Carlos Alberto Rodríguez, Jacinto Carrasco, Cristina, yo qué sé, muchísimo, pero fueron cosas que se fueron armando en el momento. Y ahí me dijeron que íbamos a tratar de que el público cantara, con Carrero, incluso la hermanada llegó un poquito después, nos llegó a tiempo. Fue muy emocionante, además en ese momento, ¿no? En que estábamos despidiendo a Pepe, y una canción que, como les decía, es un himno, oficialmente es el himno popular uruguayo. Y una canción que cante toda la vida también. Claro. ¿La vamos a escuchar ahora? Dale, pero ¿Qué? más. ¿Yo? No, Es un crack. no me hagas esto. Por favor, te lo pido. Numa, ¿cómo estamos con la agenda del 25? ¿Venimos bien? ¿Va a haber alguna juntada? Yo me imagino que más tarde o más temprano va a haber algún homenaje a Pepe más, ¿no? Yo creo que y sí. donde se van a juntarse el arte, los músicos, Sí, sí, y van a homenajear a José Pepe Mujica. quienes tanto le debemos. Por eso. Sí, sí. Nico, ¿tenemos todo pronto? ¿Podemos? ¿Arrancamos? A ver, Numa. Ven a ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo, que Don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Ven a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón, y aprontar los morenos el corazón, y de fogón en fogón se oye la voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad no ofendo ni temo, que Don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Gracias, querido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa.